estado en oportunidades anteriores, pero que se suman a este reto que ha asumido el espacio Ana Frank. Desde el momento que en la Asamblea General de Naciones Unidas se aprobó la resolución para que en todo el mundo se conmemore el día en memoria de las víctimas del Holocausto, aquí estuvo en Venezuela presente el espacio Ana Frank. En otros países, como decía en la grabación anterior, jefe de Estado, presidente de Asamblea, varias instituciones. En el caso nuestro ha sido el espacio Ana Frank, pero no solo. Aquí quiero agradecer a los amigos del espacio Ana Frank, a la comunidad, a la Quejilá, a las instituciones comunitarias y a las asociaciones de la comunidad judía vinculadas a la memoria del Holocausto, pero también a una serie de organizaciones no gubernamentales que también nos acompañan. Ya agradecíamos la presencia y el agradecimiento de la institución, a Sambil y las instituciones, a CIMEX, a tantos otros que no quiero mencionarlos porque ya tendremos oportunidades en el transcurso de esta reunión, que son parte del proyecto, no son invitados. Y quisimos hacerlo aquí, gracias a la gentileza de nuestros anfitriones, para tomar calor de lo que va a ser el 27 de noviembre. No me refiero al aire acondicionado sabroso y frío, sino al calor de ese proyecto que ustedes sientan lo que vamos a vivir con los invitados especiales el 27 de enero, Día de Conmemoración del Holocausto. Pero no quiero extenderme, pero sí señalar, no es solamente el caso de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, que lo hacemos por mandato de la Asamblea General, sino también de los sobrevivientes. Los sobrevivientes, y ese ha sido uno de los esfuerzos constantes que ha tenido el espacio Ana Frank, entre los cuales lamentablemente con el transcurso del tiempo muchos de esos sobrevivientes que nos acompañaban en los lugares principales y privilegiados han estado desapareciendo por el desarrollo del tiempo, ese tiempo que es inexorable y que quedan muy pocos de los sobrevivientes, pero quedan los hijos de los sobrevivientes. Y aquí tenemos entre nosotros esa actividad permanente de los hijos, y seguirán los nietos de los sobrevivientes, y seguirá la llama de ese recuerdo. Y el tercer elemento que yo diría que es fundamental y que veremos en la exposición preparada por el espacio Ana Frank, son los justos entre las naciones. Los justos entre las naciones son aquellos hombres y mujeres que arriesgaron su vida sin ser judíos para salvarle la vida a los judíos. Y esa es una de las normas que hemos querido imprimir en todos nuestros programas: la valentía moral, la solidaridad humana, la búsqueda de una sociedad más justa, más humana, pero al mismo tiempo un compromiso por la paz, por el desarrollo. Y muchos de lo que hoy honramos es para decir, hay que seguir adelante, sobre todo en tiempos tormentosos. Pensábamos hace 80 años que nunca más se iban a repetir, pero lamentablemente hay vientos de guerra, hay tambores militares que suenan y que hacen que hoy más que nunca es necesario levantar las banderas para la paz, para la justicia y para honrar a todos nuestros antepasados, a todos aquellos que sucumbieron en la época del nazismo. Yo creo que con esto, por supuesto, quedaremos al final para las preguntas concretas que puedan darse, además de las intervenciones de los colegas que hoy nos acompañan y que agradecemos. Finalmente, last but not least, agradecer al equipo del espacio Ana Frank, los que han llevado adelante este trabajo extraordinario, cada uno de los jóvenes, cada uno de los activos que han llevado, y que los que somos de la directiva agradecemos. Agradecemos y lo agradecerán el embajador británico que hablará el 27, el embajador de Alemania que también intervendrá, el padre Luis Ugalde, que es miembro de la directiva. Todos nosotros agradecemos ese trabajo de equipo y a ustedes todos aquí presentes. Gracias. Gracias, señor embajador. Queremos dar la palabra al señor Alberto Mondiosel, arquitecto, vocero de Espacio Ana Frank y un colaborador que nos va a hablar un poco más sobre Auschwitz. Buenos días, gracias por la invitación. Me siento realmente muy complacido de, no siendo miembro de la Junta Directiva del Espacio Ana Frank, se me haya permitido este año sumarme a la conmemoración de las víctimas del Holocausto.
con todas las actividades que se van a desarrollar, al reconocimiento del concepto del justo entre las naciones, y participar en esta rueda de prensa, que ponerme a la orden de los periodistas aquí presentes para quizás agregar alguna información adicional a la que se vaya a informar. Me suscribo a las palabras del embajador, presidente del espacio ANAFRAN, Milos Alcalay, en el sentido de reconocer toda la labor que hace el equipo del espacio, las personas ya mencionadas, no quiero dejar a nadie por fuera, y el apoyo que me consta desde fuera que se ha venido recibiendo para todas sus actividades de parte de todos los aquí presentes. Espacio ANAFRAN maneja hace mucho tiempo, como ya se dijo, el tema del Holocausto, todo cómo se desarrolló, las consecuencias que tuvo y las enseñanzas, si podemos decirlo así, de una tragedia de esa dimensión, las enseñanzas que podemos extraer. Todo el equipo maneja información y aquí en la sala hay personas que también tienen mucha información al respecto, pero se me pidió que quizás valga la pena agregar algunos datos a lo ya dicho por el embajador, que incluso está en el material, entiendo, que han recibido todos. Concretamente, la fecha escogida por las Naciones Unidas en el año 2005 para conmemorar a las víctimas del Holocausto fue el 27 de enero del año, recordando el año 1945, que fue cuando el Ejército Rojo de la Unión Soviética liberó finalmente al campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Auschwitz particularmente fue un campo de concentración y un campo de exterminio. La Alemania nazi instaló campos de concentración por toda la Europa ocupada y particularmente en Polonia instalaron 6 campos de exterminio que tenían por objetivo principal llevar a cabo la solución final al problema judío, el eufemismo que utilizaron los nazis para planificar y desarrollar el exterminio, la aniquilación total del pueblo judío de Europa. No lograron el objetivo final, pero lograron asesinar a 6 millones de personas, 1,5 millones de ellos eran niños pequeños. Dentro de Auschwitz, las víctimas, el 90% de las víctimas que se calcula que fueron exterminadas fueron entre 1.100.000 y 1.300.000 personas. El 90% de ellas fueron judíos, pero se asesinaron homosexuales, testigos de Jehová, gitanos o romaníes y enemigos políticos, presos políticos de la Alemania nazi, un régimen totalitario y extremista. Auschwitz se seleccionó como la máquina perfecta, o fue el campo de concentración y exterminio más perfecto por su ubicación en el centro sur de Polonia, cerca de la ciudad del mismo nombre y a la vez cerca de Cracovia. Era un centro de conexiones donde llegaban diferentes líneas de trenes y eso permitió trasladar ahí a deportados, judíos mayormente, pero de otros orígenes también, de diferentes sitios de Europa hasta allá. Todo lo que rodea lo que fue Auschwitz es un concepto de lo terrible en su máxima expresión. Los trenes llegaban a Auschwitz cargados de las personas y ocurría inmediatamente lo que se llamaba la selección. Eran bajados de los trenes, la inmensa mayoría iba directamente a las cámaras de gas. En cuestiones de minutos después de haber bajado del tren eran gaseados, asesinados y posteriormente los cadáveres incinerados, y aquellos que eran jóvenes, aptos, con cierta capacidad física, eran seleccionados para trabajos forzados de tipo esclavizante, donde a la postre morirían también por el esfuerzo, el agotamiento, o eventualmente también enviados finalmente a las cámaras de gas cuando ya no servían más para los trabajos forzados. Auschwitz fue un gran complejo de campos. Se habla de Auschwitz-Birkenau porque originalmente Auschwitz era el campo donde en principio solamente era de concentración, pero al implementarse la solución final que ya hemos mencionado, que se decidió el 30 de enero de 1942, Auschwitz se perfeccionó para la construcción de las cámaras de gas y las cámaras de incineración, los hornos crematorios, y incluía los campos de reclutamiento, de confinamiento de los presos. Esta es la información que podría agregarles directamente sobre Auschwitz, a menos que después surgieran algunas preguntas que sé que todos los aquí presentes están en condiciones de responder. Y para agregarle algunos datos, bueno, Auschwitz fue, como se dijo en un principio, finalmente liberado en el año 1945, ya en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar
que Alemania estaba en la guerra prácticamente derrotada ya a mediados de 1944, pero sin embargo los campos, las cámaras de gas siguieron funcionando en algunos de los otros campos que algunos habían sido desmantelados, pero Auschwitz fue quizás el último en seguir gaseando personas, prácticamente con los ejércitos aliados en el territorio alemán, montados sobre las fronteras alemanas, lo que nos demostraba que la solución final, la prioridad de la Alemania nazi estaba muy por encima de incluso ganar la guerra. Y finalmente, ya prácticamente derrotada Alemania, llegan el ejército soviético, entra en Polonia y libera Auschwitz el 27 de enero de 1945. Se encuentra en el panorama de cadáveres vivientes, por decir de alguna manera, personas que aún no habían sobrevivido en las últimas instancias, se había desalojado el campo de exterminio, lo que se llamaba las marchas de la muerte, que fue otra forma de asesinato de las víctimas, de los judíos y los demás, al llevar a los últimos reclusos, los últimos rehenes que estaban en Auschwitz, fueron llevados dentro del territorio alemán, pero unos cuantos miles quedaron allá, donde fueron liberados por los soviéticos, liberados entre comillas, para empezar a rehacer sus vidas. Algunos de los liberados de Auschwitz ya se va a mencionar con más profundidad, pero todas estas personas entran en la categoría de sobrevivientes del Holocausto, y muchos de ellos y de otros campos de concentración, que deben ser todos conmemorados, todas las víctimas conmemoradas en esta fecha, muchos, cientos de ellos, miles de ellos emigraron a diferentes países y cientos de ellos llegaron a Venezuela, que siempre en estas fechas debemos recordar también la generosidad del pueblo venezolano al acoger a las víctimas sobrevivientes de la Shoah, que fueron integradas a la sociedad, y aquí criaron a sus familias, tienen sus hijos, nietos y bisnietos hoy en día entre nosotros. Se va a hablar a continuación con más profundidad de justos entre las naciones, pero yo quisiera también un pequeño comentario al respecto, que todo este concepto, que me parece muy importante que se esté recordando hoy, en la conmemoración de este año, es que un justo entre las naciones o una valentía moral surge de personas absolutamente ordinarias, como cualquiera de nosotros, que las circunstancias las llevaron a hacer algo extraordinario, y algo extraordinario en lo positivo. Entonces, ahí es donde se realza o se entiende este concepto de la valentía moral, cuando en circunstancias extremas podemos ser tentados a no hacer nada, que a veces es peor incluso que entrar en la categoría de victimario, a tener la valentía suficiente para decir: yo estoy dispuesto a tratar de hacer algo en favor de la humanidad. Entonces, bueno, por supuesto mucha más información que se podría transmitir, pero prefiero ceder la palabra y a la orden para preguntas que pudieran surgir. Gracias, señor Producer. Han sido reconocidas como héroes, como salvadores de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. 51 nacionalidades, todas. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas eran personas normales, comunes y corrientes. Los había de todas las profesiones, los había de todas las religiones, había entre ellos católicos, protestantes, ortodoxos, musulmanes, había periodistas, había profesores, había diplomáticos, había agricultores, había amas de casa, cualquier persona que se sintiera motivada por ayudar a una persona que estaba en peligro de muerte, en peligro de persecución, en peligro de llevárselo a una cárcel, y que se arriesgaba, también corriendo el mismo peligro que la persona que estaba ayudando, para salvarlo. Trudy Spira, una sobreviviente del Holocausto que vivió muchos años en Venezuela, escribió un libro que se llama Regreso a Auschwitz. En ese libro, Trudy relata todo lo que fue su experiencia en la persecución de su familia, ella siendo una niña saliendo de lo que era la antigua Checoslovaquia. Y ella siempre decía lo siguiente: por cada persona que a mí me ayudó, por cada persona que me hizo daño, yo encontré 10 que me ayudaron. Es decir,
La sobrevivencia de Trudy Spira, durante todo el tiempo que ella estuvo huyendo antes de ser atrapada y llevada a Auschwitz directamente, se debió a muchas personas que dieron pequeños gestos de humanidad que le ayudaron a sobrevivir. Esos son esos gestos. Hay que entender que ellos vivían en un estado totalitario donde cualquier ayuda a un judío podía significar la cárcel, la muerte, o perder el trabajo, o ser objeto de persecución. Eso quiere decir que además de esos 28.000 personas que han sido reconocidas como héroes, como justo entre las naciones, además de esos 28.000, hay miles que quedaron en el anonimato, ya fuera porque no se conocían sus nombres, o ya fuera porque las personas a las que ayudaron murieron y no tuvieron el tiempo de contar la historia por la que pasaron. Una de esas personas que ayudó a una judía, en este caso de Ucrania, se llamaba Nicholas Skilki, un señor que vivía en La Pastora, en Caracas, un ucraniano, que era un campesino muy sencillo, sin ningún tipo de estudio, era una persona que simplemente decidió hacer lo correcto, que es la definición correcta de un justo entre las naciones. Hacer lo correcto a pesar del mal y a pesar del peligro. Eso sería la razón, lo que motiva esta insistencia del departamento del Museo de Yad Vashem de hablar sobre los justos de las naciones y convertir eso en un motivo de celebración en este momento en que estamos conmemorando las víctimas del Holocausto. Porque por cada cosa buena que pasa, también hay cosas, por cada cosa mala que pasa, también hay cosas buenas que pasan. Y esto es lo que estamos haciendo, un reconocimiento a esas personas que se arriesgaron a hacer lo que manda la moral y haciendo uso de la valentía. Les cedo la palabra a mi compañero. Quiero, antes de continuar las declaraciones, quiero enfocarme en que en este acto maravilloso poder no solo compartir un poco lo que vamos a estar haciendo este 27 de enero, sino también un poco de qué nos relaciona como organización a esta actividad. Primero que todo, una de las cosas importantes que tiene Espacio Ana Frank es promover la responsabilidad, el respeto y la valentía moral. Precisamente por estos elementos, este 27 de enero, donde pues dándole un poco más detalles, ya antes comentados tanto por Néstor, el señor Josep y el embajador Vilos, vamos a estar llevando a cabo In Memoria en 2025. Este programa arriba a su 16ª edición, se ha estado realizando desde 2009 y bueno, busca realizar un acto central que bien se puede manifestar por óperas, obras de teatro, conciertos y en esta ocasión proyecciones cinematográficas, y se va a estar realizando, pues, como vieron anteriormente en el video, la obra de Sir Nicholas Winton. Él es parte de la temática de este año, que son los justos entre las naciones. Vamos a promover un poco esta actividad no solamente para adultos, sino también para jóvenes y para niños, para que bueno, tengan ese elemento de promover y conmemorar la memoria histórica de lo que ocurrió durante el Holocausto y durante la Segunda Guerra Mundial. Además, se va a estar complementando dentro de este programa una exhibición, una exposición itinerante, que también tiene el mismo nombre, Valentía Moral, algunos justos entre las naciones, y ahí se busca pues resaltar el testimonio de 22 personas que, como mencionaron, de diversas carreras, profesiones y diversos territorios geográficos, diversas nacionalidades, pues realizaron esta acción de no ver a la persona por quien era, sino simplemente hacer la acción que ellos consideraban que estaba bien dentro del contexto. Esto lo va a estar llevando a cabo parte de unos recorridos guiados, acompañándonos la red de embajadores de coexistencia. Son todos aquellos jóvenes que, como yo, pues nos interesó bastante el elemento de, bueno, cómo busco promover esta información para no solamente los adultos, sino para mi propia generación y para las primeras generaciones.
Y además de ello, se va a estar llevando una gira cultural, no solamente aquí en Caracas, sino en diversos estados del país, que bueno, más aproximaciones le va a dar mi compañera Andrea Rodríguez. Pero bueno, para nosotros es bastante valioso el poder promover esta actividad, este acto central y esta serie de actividades culturales. Este programa que se llama Justo entre Naciones es interesantísimo, porque para poder otorgar esta condecoración, este diploma, la persona debe cumplir con 3 requisitos básicos. No debe ser judío, debió haber ofrecido ayuda sin esperar ni recibir nada a cambio, y la ayuda brindada debió implicar un riesgo para la vida o la libertad de quien ayudaba. Entonces es un concepto muy interesante, hacer la diferencia en gran formato, en menor formato, pero siempre hacer la diferencia. Fue chelista del Sistema Nacional de Orquesta, así que es una comunicadora integral. Buenos días, bienvenidos todos primeramente. Yo soy la coordinadora de la Gira Cultural Inmemoria 2025. La Gira Cultural busca llevar una extensión de las actividades que realizamos acá en Caracas a los estados del país. Este año estaremos visitando el estado Carabobo y el estado Zulia, Valencia en el mes de febrero, finales de febrero, y el Zulia en el mes de marzo. La gira cultural, nosotros como Espacio Ana Frank buscamos llevar nuestras actividades para fomentar y seguir promoviendo el tema de la coexistencia, la no discriminación y la valentía moral. Lo haremos a través de alianzas con instituciones educativas, colegios y universidades y otros centros culturales dentro del país, para principalmente llevar la exposición, que es justamente la que está allá afuera, a universidades y colegios, para eso mismo de promover la no discriminación, que las personas conozcan testimonios de personas reales, personas como nosotros, como ustedes, que pudieron poner su vida en riesgo para salvar a otros que estaban siendo perseguidos. Además de ello, tendremos también proyecciones de películas, como en este mismo formato de cine tertulia, el primer sábado de febrero, cae primero, en el Centro Comunal San Miguel de Chacao. También, principalmente queremos que estén alerta a nuestras redes sociales, donde estaremos poniendo toda la información, tanto de las actividades que se están realizando aquí en Caracas, que vamos a tener, aparte de los recorridos guiados, unas charlas en los espacios de Espacio Ana Frank, en nuestras oficinas, y para las personas que vienen del interior del país, sobre todo en Valencia y en Maracaibo, para que estén atentos a todas las actividades que estaremos llevando en cada uno de los estados. Gracias, Andrea. Entonces, la conmemoración de la memoria de las víctimas del Holocausto es cada 27 de enero, con un motivo diferente. Espacio Ana Frank siempre se aplica para hacerlo interesante, y es una cantidad de actividades que son gratuitas, completamente gratuitas. Arrancan con el acto central, ¿cierto, señor embajador? El acto central el 27 de enero, que será realizado en todas las salas de Cinepec, gracias al señor Gabriel Ordaz, gracias a las alianzas que se han hecho, donde van a poder disfrutar de una película maravillosa que es La vida de Sir Nicholas Winton, disculpe, sobre el concepto Justos entre las Naciones. Sigue con una cine tertulia, ¿cierto, Andrea? Cine tertulia. Después vamos a hacer una gira por, como le gusta llamar al embajador Milos Alcalá, y la Venezuela Profunda, con las tertulias, las discusiones, los debates y la exposición que va a itinerar, ¿cierto? Así que no solamente va a ser el 27 de enero, sino que se va a extender por todo el mes de febrero y por parte del territorio nacional. Antes de presentar a nuestro anfitrión, nuestro especial anfitrión del día de hoy, el señor Gabriel Ordaz, quien nos va a dar algunas palabras, queremos pedir por favor a la cabina que nos transmita el tráiler de la película para que puedan apreciar una pequeña muestra de lo que será el acto central. A 6.000 personas. Entonces, muy interesante. Queremos, por favor, el señor Gabriel, si es tan amable, póngase de pie. Él es el gerente de Cinepec, que nos ha dado la bienvenida y que nos va a hablar sobre las salas, la capacidad, cuántas personas caben para ver, cuántas podemos traer. Gracias por cederme la palabra. Gracias a todos por estar presentes. Voy a dividir mi exposición en dos partes. Uno, es difícil superar todo lo que ya mencionaron todos ustedes, así que intentaré ser breve. Primero, nosotros concebimos este cine hace 1 año y medio
cuidamos muchos detalles en su construcción. Queremos, desde el inicio, promovemos el cine como un espacio cultural, promovemos eventos instructivos, promovemos una experiencia distinta, diferenciadora de lo que ya existe en el mercado. Entonces, escuchamos todas las ideas. Digo esto porque estamos en un mundo en el que palabras como discriminación, intolerancia están muy de moda. Y cuando me llegan los representantes de Espacio Ana Frank y me dicen, queremos que ustedes sean la sede del acto central, yo digo, ¿en serio? ¿De verdad? Sí, va a ser un acto grande y vienen personalidades, y vienen embajadores, y yo una vez más, ¿en serio? ¿Nos están escogiendo nosotros? Sí, queremos hacerlo aquí. Pues estas instalaciones, y aquí es donde comienza la segunda fase de mi intervención, sí están orientadas a promover espacios culturales, más aún cuando esos espacios culturales, como lo que promueve la organización Ana Frank, la Fundación Ana Frank, traen un mensaje distinto, un mensaje de valores, de respeto, de tolerancia, de justos entre las naciones, de hacer lo correcto. Cuando me dicen, mira, estos son nuestros valores, por supuesto que queremos participar, queremos convertir el Cinepic en una casa, en un espacio adicional para la Fundación Ana Frank. Las actividades en toda una logística inmensa que estamos montando para esto. Vamos a tener un streaming el 27 de enero, todas las salas en simultáneo. Esta sala en la que ustedes están en este momento tiene 328 butacas. El cine en total tiene 1.300 butacas. Las 1.300 butacas van a estar disponibles exhibiendo esta película de forma simultánea el 27 de enero. Queremos que todas las personas que deseen asistir puedan reservar su entrada, porque la exhibición es gratuita, que puedan reservar su puesto, reservar su entrada desde el 23 de enero en adelante. A través de las redes sociales nuestras y de Espacio Ana Frank lo vamos a anunciar, estén atentos a eso. Pero quizás lo más importante es que queremos seguir formando parte de estas iniciativas. Queremos que tanto Espacio Ana Frank como otras organizaciones que promuevan situaciones similares, que promuevan contenido similar, sienten en Cinepic una casa y un espacio en el que puedan hacer. Con eso cierro mi participación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gabriel. Fátima, quisiera por favor pedirte que a qué hora inicia la reservación y el acto central. ¿Esa pregunta es para mí? Para los dos. Ok. Pueden hacerlo juntos. Desde el jueves a las 12 del día. Desde el jueves 23 a las 12 del día van a estar abiertas las funciones. Entonces, jueves 23 usted puede reservar su boleto a partir de www.cinepic. Todavía te sale bien. Cinepic.com.be. Amigo, te parece el locutor, Simón, ¿no? Parece el locutor. Fátima, ¿cómo se va a desarrollar el acto central? Ok, bueno, inicialmente se tiene pues pautado la convocatoria a partir de las 4 de la tarde. Una vez que ya se tengan los boletos para todo público, los puede retirar en las taquillas y de ahí les van a dar acceso a las salas y a su boleto correspondiente. Vamos a empezar con un protocolo donde se van a estar emitiendo discursos de nuestros oradores, como lo mencionó el señor Milos. Vamos a atender a la Embajada de Alemania, a la Embajada de Reino Unido y a las representantes de la Junta Directiva como introducción y explicación un poco de lo que va a ser el acto central y el motivo pues para todo público. Posteriormente se va a estar llevando a cabo la proyección de la película a partir de las 5 de la tarde y bueno, una vez que terminen pues podrán verificar la exposición después del acto central o previamente van a estar también llevándose a cabo recorridos guiados por nuestros embajadores de la consistencia. Señor embajador, ¿cómo nace In Memoriam y cuál es el valor fundamental? Y sobre todo, ¿cómo se logra y lo importante que es el apoyo diplomático para esta actividad, para crear conciencia? Sí, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la necesidad de que se tuviera en memoria, un día en memoria de las víctimas del Holocausto, desde ese primer momento el Espacio Ana Frank quiso dar su aporte. Todos los países del mundo conmemoran el 27 de enero y Alberto nos explicó el hecho histórico de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Pero la memoria de las víctimas del Holocausto
por esa resolución ha hecho que todos los años, con las instituciones que mencioné antes, nos acompañan, tanto de la comunidad judía como de las ONG venezolanas, como de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que quieran sumarse a nuestro proyecto, lo hemos venido realizando. De manera que son 15 años ya, 15 años, muchos de los que hoy nos acompañan han estado desde el primer día en que hemos conmemorado, y vamos a continuar adelante con ese testimonio planetario que las Naciones Unidas han definido en memoria del Holocausto. Con la incorporación en esta ocasión de los dos elementos que se han destacado aquí, que son el tema de los sobrevivientes, que se recogió, y el tema de los justos entre las naciones. Quiere decir que en memoria no es solamente proyectar una película, también va a haber un acto central. Y la importancia del acto central, lo que me llama la atención es que año tras año el Espacio Ana Frank turna a los diplomáticos que van a dar los discursos, ¿correcto? Este año, ¿a quién le toca? ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. En este caso, los oradores que vamos a estar acompañándonos durante esta edición va a ser el encargado de negocios Colin Dick de la Embajada de Reino Unido, de la Embajada Británica de Caracas, y el señor Walker Pérez, embajador o jefe de edición de la Embajada de Alemania en Venezuela. Bueno, señor Morduset, yo quisiera preguntarle sobre los sobrevivientes de Auschwitz en Venezuela. ¿Usted pudiera darnos? Bueno, sobrevivientes de la Shoah en general o del Holocausto son todos aquellos que estuvieron en la Europa ocupada por los nazis durante los años en que se desarrolló propiamente el Holocausto, entendemos 1939 a 1945. Quiero agregar que quizás no se dijo antes que el exterminio fue más allá de los campos de concentración y las cámaras de gas, quizás lo más. Auschwitz se ha convertido en el símbolo del Holocausto en general, pero el exterminio tuvo muchas variantes. Confinamiento en guetos, en barrios cerrados dentro de algunas ciudades donde había cierta cantidad importante de judíos, donde morían sencillamente, donde se les dejaba morir, en barrios donde no entraba amurallados como si fueran prisiones, donde no entraba suficiente cantidad de alimentos, donde no había condiciones sanitarias, y cientos de miles, casi 1 millón de judíos murieron por esa vía. Otra forma de exterminio fue durante la invasión de parte de la Alemania nazi hacia la Unión Soviética y los países que estaban en el tránsito, fusilamientos masivos, personas sacadas de sus propias casas, llevados a la plaza central del pueblo y fusilados para ser echados a fosas comunes. Por esa vía de los grupos de exterminio Einsatzgruppen en alemán, fueron 1,5 millones de personas asesinadas dentro de los campos de concentración, los trabajos forzados, el agotamiento, la falta de condiciones sanitarias y lo que se mencionó antes, el gaseamiento. Particularmente de Auschwitz, es verdad que nos llama la atención como el centro como el emblema de la Shoah, pero debemos reconocer como sobrevivientes a cualquiera que incluso por haber logrado sobrevivir dentro de un campo, sobrevivir un gueto, una matanza o incluso haber estado recluido, pero no haber sido alcanzado por la mano de los nazis, es un sobreviviente. Entonces, como se mencionó, cientos de ellos llegaron a Venezuela, particularmente de Auschwitz, aunque sé que Néstor maneja más información que yo en este sentido. Ya mencionó a la señora Trudy Spira, sobrevivió a Auschwitz, fue liberada por los soviéticos el 27 de enero de 1945. Ella llamaba ese día a partir de entonces su segundo cumpleaños, porque ese día ella volvió a nacer. Ella ya fallecida aquí en Caracas. El señor David Israel, sobreviviente de Auschwitz, pasó por los trabajos forzados, después fue llevado a una marcha de la muerte y no recuerdo en qué campo finalmente fue liberado. Néstor maneja esa información porque escribió Auschwitz, okay. Porque finalmente Néstor escribió la biografía de este sobreviviente. Y particularmente Auschwitz, ¿tú puedes recordar quiénes otros en Venezuela pasaron por Auschwitz? Sí, por Auschwitz pasó el señor Harry Oster, la señora Hedy Katz, por Auschwitz pasó el señor Stefan Horowitz, pasó el señor Rotter, uno de los que estuvo en la lista de Schindler, estuvo en ese campo. Ese campo fue el campo donde más notoriedad, que más notoriedad tuvo, pero los otros campos también eran tan crueles como ese, Mauthausen, Helmut,
el Sobibor, Maidane, Treblinka, todos fueron algunos campos solamente de exterminio, como Treblinka, donde llegaban y el tiempo de estadía en el campo, de una vez que llegaba el tren, era apenas 20 minutos para la muerte. Ya empezaba el proceso de asesinato. Otros campos que sí tenían estadas más o que eran campos de reclusión, como Terezin u otros, Westendorf, o Bergen-Belsen o Dachau, eran campos de trabajo forzoso en algunos casos, y en otros casos era, en el caso de Terezin, lo tenían como una especie de campo modelo para mostrarlo a la Cruz Roja, para que dijeran cómo estaba la situación, pero la gente moría de enfermedades como el tifus o incluso de hambre. Entonces, la situación, estos campos del Holocausto en general, fue una situación muy compleja, no fue una sola cosa, sino de múltiples maneras la gente perdía la vida o la gente era perseguida. Muchos murieron escondidos en cloacas, muchos murieron fusilados en los guetos, en los diferentes guetos. Cuando el campo o los nazis decidían acabar con uno de los guetos, que eran estos barrios en algunas ciudades donde se concentraba la población judía de toda la zona de donde estaba esa población, cuando decían acabar con eso, fusilaban a todos los que estaban ahí. Y hay campos donde hay campos donde están las víctimas, como Babi Yar en Ucrania, que son inmensos cementerios donde mataron a muchísima gente, y solamente por hombres, mujeres, niños, solamente por ser judíos. Bueno, eso es una verdadera máquina muy eficiente para hacer el mal. Señor embajador, ¿usted nos puede recrear la historia venezolana de Barcos de la Esperanza? Yo sé que hace 2 o 3 años lo enfatizamos con el documental, pero siempre es bueno refrescar esa historia, porque en Venezuela, en casa, tenemos nuestra propia historia de contar. Esa es una de las páginas más hermosas que testimonia la presencia simbólica de Venezuela con los brazos abiertos hacia la humanidad. En el caso de los Barcos de la Esperanza, venían con judíos provenientes de Europa, en los cuales tuvieron que rebotar el rechazo en varias otras partes. El rechazo en Trinidad, el rechazo en las antillas neerlandesas, el rechazo en otros puertos. En el caso de la llegada a Venezuela hubo una primera aproximación en donde, por la serie de dificultades, no se pudo concretar de inmediato, pero en un momento el presidente Eleazar López Contreras, a quien siempre testimoniamos en las diferentes actividades, el reconocimiento por haber permitido que estos barcos llegaran a Venezuela, se salvaron los judíos que venían en esa embarcación y se sumarían a la lista de sobrevivientes que planteaban ellos. Han habido otros incidentes, el célebre caso del Saint-Louis, es un barco también que venía, después los Estados Unidos le negaron, pasó por Cuba. Inclusive hay varios libros que se han escrito sobre la situación y el regreso de esos judíos a Europa. Terminaron muchos de ellos perdiendo la vida en los campos de exterminio. Venezuela abrió sus puertas y dentro de una visión, realmente una epopeya de solidaridad, estos nuevos venezolanos se sumaron a construir la patria venezolana que hoy todos convivimos y compartimos. Vamos a recordar las redes sociales: www.espacioanafranc.org, en Facebook Espacio AFX, Espacio AF, Instagram y TikTok Espacio Ana Frank, también unificado.
El maestro de ceremonias del acto central del 27 de enero será el señor, el periodista, muy querido amigo Simón Villamizar, aquí presente. Es el que nos va, el encargado de hacer la promoción en radio y además de ser el hilo conductor que nos va a llevar a través de todo el acto protocolario. Queremos iniciar las preguntas y respuestas, por favor, si son tan amables. Indicando, me hace bien, gente, eleve. Buenos días. Mi nombre es Berta Piñango, de vidayarte.com. Quisiera que el embajador Milos Alcalá hiciera un balance sobre el impacto que ha tenido el mensaje de Espacio Ana Frank en Venezuela, sobre todo en estos momentos de desesperanza. Sí, no sé si escuchamos varias preguntas o vamos respondiendo para ahora. Bueno, Aquí la gente está muy interesada. en los estudios que nosotros hemos, el equipo del Espacio Ana Frank ha realizado, en estos 15 años hemos llegado directamente a 30.000 personas que escucharon el mensaje nuestro. Pero esos 30.000 tienen un efecto multiplicador, porque cada uno de ustedes aquí presentes, al difundirlo en sus espacios, hace que esa bola de nieve sea mucho mayor. ¿Cuántos de ustedes han difundido y cuántos de los radioescuchas o de los que siguen los documentales lo han replicado? De manera que yo creo que es difícil cuantificar el efecto de insisto la palabra bola de nieve, pero lo importante es el haber llevado a un conocimiento en Venezuela de lo que ha sido ese reflejo. Y no es solamente los actos como Inmemoria, sino que además de eso, el Espacio Ana Frank realiza durante todo el año una presencia masiva a través de los cineforos, a través de las idas a las escuelas, a las universidades, a todas las diversas proyecciones, que es la que redunda también en llevar el mensaje que destacaba precisamente Alberto y Néstor y nuestra coordinadora internacional de las actividades de Cariñe, sobre la visión. De manera que yo diría que lo más importante en lo cuantitativo es la respuesta cualitativa de una población que ha entendido y dice muchas veces, cuando uno conoce a alguna de las personas, dice, bueno, este es el resultado de lo que todo este equipo del Espacio Ana Frank ha realizado. El Espacio Ana Frank, o sea, ha identificado, gracias a ustedes, y por eso aprovecho para agradecerle una vez más esa difusión de los medios, de los principios y valores que nos animan. Gracias. José Alberto Correa de Sigma.com. Sí, claro. Su misión de Ana Frank es la educación y cultura, para tener la visión de generar un impacto positivo a la sociedad. Me gustaría cómo van las actividades, sobre todo para las primarias. ¿Qué es lo distinto para las primarias, para los muchachos de escuela? ¿Cómo va lo distinto en este 2025 a llevar a eso a los niños, que es lo más importante? ¿Hay posibilidades que coloquen ese proyecto o como asignatura? ¿Cómo? Porque si comenzamos de pequeños. Sí, yo quisiera, si alguien del equipo quiere responder, pero brevemente diré lo siguiente. Por supuesto que cada uno de estos temas tiene que adaptarse. No es lo mismo un acto del 27 de enero en conjunto donde están los embajadores, donde están representantes de la sociedad civil, representantes de alcaldías, profesionales de todo tipo, que ir a una escuela, a una primaria y establecer el contacto pedagógico que haga que se lleve adelante. Por ejemplo, el proyecto para jóvenes de la edad de Ana Frank, una niña como tú, es decir, identificarlo, cómo se siente un joven con todo el testimonio que ha llevado Ana Frank, o en las universidades, darle un matiz más orientado a esa visión de lo que los académicos universitarios y jóvenes
puede realizar, una que se va adaptando en los diferentes programas o los cineforos, ¿no? En donde tú tienes un tema puntual dirigido a los jóvenes universitarios, más lo que realizamos en el interior del país con metodologías similares. Distinto, claro, para ampliarlo. Un punto importante. Gracias. ¿Cómo están? Alicia Carriles, Todo en Alto. Me gustaría saber primero si dentro del espacio Ana Frank han tenido investigaciones de cómo salir de estados indefensivos, cómo salir de la desesperanza aprendida e inducida. Y si estas investigaciones existen, ¿qué planteamiento podrían dar ustedes a futuro en lo que han sido, son y serán los holodomor del siglo XXI, como en países en Venezuela, como países como Venezuela, que han llegado a sentir en su salud mental estados indefensivos? ¿Podrían ustedes con su experiencia ayudar a que estas sociedades del siglo XXI se vuelvan mucho más empoderadas y tengan la posibilidad de salir de dificultades como lo hicieron ustedes? Gracias. Bueno, Ana Frank se ha convertido en una referencia a lo que es la valentía moral ha llegado a a gran parte de nuestros públicos con mensajes que han estado sectorizados, o sea, han sido dirigidos a diferentes grupos, tanto juveniles como grupos adultos. Nosotros enseñamos con el ejemplo, mostrando este tipo de cosas. La gente puede tomar o aprender de ellos, y aprender de ellos también los puede llevar a tomar decisiones correctas en situaciones de peligro. Eso es lo único que podemos hacer nosotros desde acá. No existe un estudio formal de cómo salir de una situación como esta, pero creo que lo que hemos aprendido de la experiencia de estos mismos justos de las naciones, de lo que hemos aprendido de cómo los sobrevivientes lograron rehacer sus vidas, eso hace la diferencia también, o enseña a mucha gente que puede hacer con sus propias existencias en situaciones diferentes, en situaciones similares. Solo agregar, como decía Néstor, creo que la experiencia de los sobrevivientes, y hay literatura en ese sentido que puede apoyar, ¿no? Leer el paso de un Primo Levi por el campo de Auschwitz, Elie Wiesel, los mismos venezolanos que acabamos de mencionar, que publicaron sus historias, como Viktor Frankl, como psicoanalistas, a personas que pasando por esa terrible experiencia rehacen sus vidas, aportan a la sociedad donde se integran y salen para adelante, como decimos en Venezuela. Ok, gracias. Nelbri Franquís, para el Universal, una de las palabras que más predomina en estos tipos de espacios es la coexistencia. Hace 2 años le pregunté al embajador Alcalay si había una posibilidad de manejar este concepto de una forma más profunda, y él me respondió lo siguiente: la búsqueda de la coexistencia no se basa, porque contexto, yo le pregunté sobre la situación tensa en enero de 2023 en el Medio Oriente. Y él me respondió lo siguiente: la búsqueda de la coexistencia no se basa entre musulmanes palestinos y judíos extremistas, sino en la construcción de un nuevo Medio Oriente. Sin embargo, como es bien sabido, estas dos facciones son las principales protagonistas del conflicto bélico que sacude a esta región. Entonces, le pregunto 2 años después al embajador lo mismo. El concepto de coexistencia, este valioso concepto que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, ¿se está perdiendo en la actualidad? Gracias. Te respondería exactamente igual que hace 2 años. Y creo que hoy, más que hace 3 días,
las reacciones en el mundo han sido extraordinarias por la esperanza, por supuesto. Ha habido una especie de altibajos permanentes, como una especie de montaña rusa de sensaciones, pero en este momento es de un extraordinario optimismo. Se acaba de definir un cese al fuego entre Israel y la parte palestina, donde están los extremistas, los terroristas en Gaza, y que al mismo tiempo se van a liberar a los refugiados. Eso es una barbaridad que durante tanto tiempo se haya tenido todavía a los refugiados. También cesar con todo el drama de pérdida de vidas humanas. Y eso nos lleva a esa visión que te decía de un nuevo Medio Oriente. El nuevo Medio Oriente tiene que estar basado en la coexistencia, tiene que estar basado en la existencia del Estado de Israel y al mismo tiempo en la existencia reconocida de que el Estado de Israel y el Estado palestino futuro deben. Es un poco lo que Shimon Peres llevaba con su plan, que fue bloqueado una y otra vez en la búsqueda de esa coexistencia, de manera que te diría, sí, sigo pensando en que eso es así, y al mismo tiempo un poco tiene que ver con la pregunta anterior. Lacordaire decía, frente al pesimismo de la realidad hay que poner el optimismo de la voluntad, y tenemos que empujar a la voluntad de todos aquellos en Israel, en Palestina, en el mundo árabe, con el nuevo presidente de los Estados Unidos que entrará y que ha prometido llevar adelante un proceso de paz, que la paz se construya, que la coexistencia se dé. Buenos días, Erika Quintana de Magia del Cine. Y mi pregunta, bueno, manejo la fuente cinematográfica. Acabo de ver El Brutalista, una película nominada, estuvo ganadora de los Globos de Oro, tiene nominaciones, va a ser nominada segura para los Oscars. Trata sobre la vida posguerra de muchos judíos. La película, el protagonista es arquitecto húngaro. Quería saber si ustedes tenían planificado montarse en esta ola y aprovechar de cierta manera esta película que va a estar en boca de muchos para extender actividades en el espacio Ana Frank. Gracias. Sí, quizás no sé quién del equipo quiere realizarlo. Es muy importante lo que tú señalas, y además que son ideas que deben sumarse en ese debate permanente. Nosotros todos los meses, cada mes tenemos una película que nos permite proyectar proyecciones como esta. Hay algunas que podemos hacerlo, en otras que hay que pedir autorización, pero tenemos un programa, no sé quién quiere hablarnos del programa de este año ya establecido, porque tiene que ver con tu pregunta. Juan. Hola, ¿qué tal? Juan Caña, coordinador de Cine Tertulias de Espacio Ana Frank y de Juventudes y Voluntariado. Respecto al Brutalista, es algo que todavía estamos en conversaciones porque es una película maravillosa, tiene una temática espectacular, de verdad que es bastante atrapante desde el primer momento. Sin embargo, es un poco bastante larga, entonces quizás por el formato estamos viendo todavía cómo lo podemos cuadrar. Sin embargo, durante el año vamos a tener distintas películas, les puedo adelantar que vamos a tener Zona de Interés, Salón de Profesores y un montón de películas más que, bueno, no quisiera revelar porque también forma parte de la programación que tenemos mes a mes, pero les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales porque evidentemente es una película que va muy ligada a nosotros y también es muy importante para la sociedad. Gracias por la pregunta. Gracias. Tomando en cuenta que el mundo del cine, sobre todo el cine estadounidense, el cine europeo, todo lo que ocurrió en el Holocausto y años posteriores es algo que está muy presente y esto se sigue tratando, por ejemplo, en el caso del Brutalista. En el caso del cine en Venezuela o del teatro en Venezuela, otras expresiones culturales, ¿cómo evalúan ustedes lo que sobre todo historias ocurridas acá, ¿no? de judíos? Incluso llegó a haber registros de nazis que vivieron en el país. Recuerdo una noticia del Centro Simón Central
que llegué a conocer en su momento, ¿no? ¿Cómo ven, qué registros tienen ustedes al respecto y qué historias podrían recomendar ustedes a llevar al cine como tal o al teatro, por ejemplo? Bueno, voy a pasar también la palabra luego a Néstor, pero hay mucha documentación escrita, ya se ha comentado, está aquí presente también la familia Ossers, ambos hijos de sobrevivientes del Holocausto, la madre de ellos escribió también su testimonio, y hay mucha documentación escrita. Llevado al cine, creo que no hay nada. Néstor, que también maneja la temática, va a hablar a continuación, pero sí recordar, aquí se dijo que hay un extraordinario documental que es el de los barcos de la Esperanza, que se exhibió en algún in memoriam previo. No sé cuán disponible está para un público mayor que el que haya asistido en aquella ocasión, pero bueno, Néstor maneja el tema de cine y literatura bien. Quiero que agregue algún comentario. En cuanto a literatura testimonial en Venezuela, hay una larga lista de autores y de personas que han contado su historia a otras para que la desarrollen. Tenemos la historia del señor David Israel, de la señora Trudy Spira, del señor Ilo Oswald, de la señora Dorit Ossers. Tenemos la historia de la señora Presner, también, que la primera historia que se escribió fue en 1972, la increíble historia de Isaac Rosenbaum, escrita así, la increíble historia de Isaac Rosenbaum. Son todas historias que van contando esas sagas de supervivencia. También nosotros, el Comité Venezolano de Admisión tiene en la red la revista Recuerda Sajor, donde se recogen en cada una de esas 3 y 4 historias de sobrevivientes del Holocausto en Venezuela. De los que pudieron contar su historia ya en las últimas ediciones, se han contado la historia ya por la segunda generación, recogiendo la historia de sus propios padres. Todas también, por supuesto, hay un material escrito, bibliográfico de la Fundación de los Sobrevivientes de la Shoah de Spielberg, que recogió los primeros testimonios. Y quiero contar algo con respecto a esto. En Venezuela, la tendencia original era a no contar, porque lo que había sucedido había sido tan horrible que la gente no creía que pudiera interesarle a nadie, pero peor aún, pensaban que nadie se les iba a creer, que esas historias de supervivencia fueran tan horribles, todo lo que habían pasado. Entonces, hay mucho material. Ahora, desde el punto de vista del cine nacional, el cine nacional no se ha interesado todavía por ese tipo de historias. Probablemente próximamente empiecen a salir esas otras narrativas. Sé que la señora Solberg Holkenstein está trabajando algo sobre el tema nazi en Venezuela, pero no conozco ninguna otra registro cinematográfico, además de Las Barcos de la Esperanza y de 2 documentales que se han hecho desde la Unión Israelí de Caracas contando su propia historia, donde también se relatan algunos hechos de supervivencia. En la sala está presente Pedro Mercado. Pedro, ¿dónde estás? Perdóname un segundito, solo que quisiera una pequeña... Yo incursionar en el tema con tantos especialistas de cine, no me atrevo, por eso con ustedes, con Juan. Hay una película que realizó Los Barcos de la Esperanza, posteriormente fue convocado por una gran empresa cinematográfica venezolana, Jakubowicz, que acaba de hacer una película extraordinaria sobre, que proyectamos aquí en el Espacio Ana Frank, hecha por cineastas europeos y norteamericanos, sobre la forma que salvaron unos niños en Estrasburgo de Marcel Marceau, el célebre hombre de mímica, del mimo. Y ese es un venezolano que hizo esa realización, de manera que qué importante es
ese testimonio. Habrán varios artistas venezolanos que puedan proyectar no solo lo que se vive en Venezuela, sino lo que se vive en el mundo, y ese es un ejemplo. Ya sabes, Pedro Mercado, el creador de Me Llamaban Pietro, que tienes una tarea pendiente. Gracias. Arlene Flores de TNO Radio, y mi pregunta va dirigida, bueno, hay un refrán que dice que quien no conoce la historia tiende a repetirla, y me preocupa sobre todo las generaciones más jóvenes que quizás no tienen el hábito de lectura que tiene nuestra generación, y sobre todo también tratar de ir al cine tampoco, sino que se alimentan más de las redes sociales, de TikTok y otras plataformas que a lo mejor nuestras generaciones no tienen acceso o no les gusta sencillamente. Entonces, ¿cómo poder, además de ir a algunos colegios, cómo poder acceder a que esas nuevas generaciones tengan esta información y tengan esa sensibilidad sobre, bueno, estos temas tan relevantes, y la propuesta de poder profundizar en lo que es el espacio Anafran y la propuesta de este espacio? A ver, si me permite, después si hay alguien de ustedes que quiera complementarnos. Yo creo que esto es sumamente importante porque es la que ha motivado una programación muy amplia que lleva el espacio Anafran, porque, como les decía, y como ustedes saben, no es solamente In Memoria, que es una de las múltiples actividades. Y por supuesto es adaptar una estrategia en la misma In Memoria. A veces lo hemos hecho de diversas formas, a veces con un concierto, a veces con una obra teatral, a veces con una exposición, a veces con una presentación mixta que nos permitiera a nosotros buscar una audiencia variada, porque lo que dices tú, no solamente los especialistas en cine o los especialistas en música, entonces muy variada, pero también muy variada en cuanto a la situación de a quién va dirigido. Como decía antes, no es lo mismo reunir a un grupo de jóvenes de la edad de Ana Frank y tener el programa que tenemos una joven como tú, o llevar adelante alguna lectura de algún libro que tenga que ver con el diario de Ana Frank, de manera que, y todo esto, y es un poco lo que nos ha motivado desde el nacimiento, para nosotros es llevarlo de manera gratuita a todas partes. Evidentemente llevarlo a nivel gratuito es gratuito para el público, pero no es gratuito para los que tienen que buscar o respaldos de instituciones, de manera que el tema es, podemos hacer hasta cierto punto, y el poder aumentar el radio de acción ha sido también una de las experiencias en estos años de Espacio Anafran, que hemos comenzado con voluntarios, con un voluntario, con dos voluntarios. Hoy en día tenemos, y quiero los felicitaba en el inicio, el equipo de jóvenes de Espacio Anafran realmente se entrega no solamente con una técnica y con un profesionalismo, sino también con una convicción que realmente asombra, que no hay actividad, sea un sábado, un domingo, en la noche, en el interior, en donde sea que no esté el equipo trabajando, y buscando formas de llevar adelante ese mensaje. A veces es a través de libros, o a través de una película, o a través de un concierto, a través de un conversatorio. Bueno, también complementando un poco el hecho de las actividades gratuitas, también está el hecho de que nosotros ofrecemos diversos programas, tenemos un programa bajo de consistencia, tenemos, como menciona, Anafran Una Joven Como Yo, tenemos Anafran Aula, y seminarios que también buscamos que no solamente integren a la variedad de niños de primaria, sino a jóvenes universitarios y jóvenes que están en edad secundaria. Pero además también es muy importante para poder obtener este logro, estas actividades, fungen como elementales las alianzas que tenemos con instituciones educativas, con universidades, incluso con organizaciones que, bueno, tienen de pronto un público específico que nosotros podemos llevar este mensaje de consistencia y de conmemoración a la memoria. Entonces, justamente como para complementar un poco esta información,
El año pasado tuvimos la invitación por parte de la Feria Internacional de la Lectura de la Universidad de Carabobo, en donde tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la actividad de cuentacuentos para niños pues en edades desde los 6 años hasta los 12 años en adelante. Y bueno, buscamos pues promover la lectura, buscamos promover el mensaje de que bueno, las diferencias no deben ser un impedimento, sino más bien involucrarnos para generar un mejor futuro. Para cerrar esta pregunta, la convocatoria del acto central está dirigida para jóvenes a partir de 12 años. Quiere decir que del aforo de 1.300 personas también pueden venir muchachos que ya están más maduros para entender. Volví. Vamos a cerrar la ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene una última intervención, una última? Ajá, vale. Hola, Mari Miranda de Centauri Magazine, un placer estar acá. Mi pregunta es, ¿cuál consideran ustedes que es el papel que juega la educación, conmemoraciones y la concientización en la lucha contra el antisemitismo y otras formas de odio que existen en el contexto actual? Gracias. ¿Quién va a responder esta pregunta? Bueno, no sé si la pregunta tiene respuesta, porque la educación lo es todo. El papel de la educación lo es todo. Y la educación empieza en el hogar. O sea, lo que el niño ve en su hogar es lo que de alguna manera va a replicar lo que él será en el futuro. Y, repito, no soy miembro de la directiva de Espacio Ana Frank, no formo parte de su equipo, colaboro con ellos con frecuencia y veo desde afuera, como la mayoría de ustedes, la labor extraordinaria que están haciendo dentro de nuestras dificultades generales como sociedad, como país y como, digamos, bombardeo de información o desinformación que nos abriga a todos. Entonces creo que llegándole a los jóvenes las jóvenes parejas, llegándole a los padres, llegándole a los abuelos, lo importante es que se tome la conciencia de que esa información vaya permeando hacia los niños, hacia los más pequeños, para que en su formación como adultos podamos tener esperanza de un futuro mejor. Yo particularmente no entro en ese sentido en el club de los optimistas. Siento que a veces nos invade el pesimismo relacionándolo con la pregunta anterior, que es también los niños de los que están aquí sentados en este instante cuando tienen un celular en la mano y que van a sacar de eso y qué bueno puede salir o qué malo puede salir. O sea, por lo tanto, tu pregunta es: el papel de la educación, el único papel, la centralidad está en la educación, y cada uno de aquí que se lleve algo de lo que se ha conversado, de lo que vaya a ver en la película, en toda la extraordinaria programación que tiene Espacio Ana Frank a lo largo del año, que lo transmita en su casa, lo habla con sus hijos, con sus sobrinos, los un poquito mayorcitos con sus nietos, y hacerles sentir que el tema es valores, coexistencia, lucha contra el racismo, antisemitismo, xenofobia, homofobia, o sea, luchar contra todo lo que podemos, digamos, concentrar en el símbolo que hoy en día es Auschwitz con relación al Holocausto, y proyectar eso hacia la convivencia de toda la raza humana, porque ahí está la clave del futuro, que esperemos que sea mejor de lo que a veces nos pareciera mostrar. En la página web de www.espacioanafranc.org hay material disponible que pueden compartir con los jóvenes en casa, con los muchachos, con nuestros hijos, con la comunidad. Totalmente gratuito, y es un material maravilloso que se ha llevado a cabo durante muchos años de mucho trabajo, que hasta ilustradores como Edo han prestado su arte para crear un material que sea atractivo para los jóvenes y para ese proceso de educación. Vamos a cerrar la rueda de prensa, pero sin antes culminar. Unas palabras que inicié. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a las instituciones que nos han permitido realizar este evento el 27 de enero, y al mismo tiempo señalarles cuán importante es seguir adelante, y gracias a ustedes, gracias al equipo que ustedes forman parte, porque son parte del gran equipo, vamos a lograr esa búsqueda de los principios fundamentales de un mejor mundo, con las preguntas que ustedes hacían y con las interrogantes que nosotros acompañamos a través de la valentía moral, a través de la consistencia, a través de la
las acciones que nos permitan elevar el nivel de esperanza. Gracias. Señor Alberto Moyosef, unas palabras para despedirse. Sí, bueno, el leitmotiv que ha llevado al pueblo judío y pienso que a la humanidad en general, después del Holocausto, siempre ha sido el tema de cierre, el nunca jamás. Y después de las atrocidades que hemos visto a lo largo de los años que han pasado desde entonces, creo que debemos ir más allá y como se está diciendo hoy en día, el nunca jamás es ahora. Entonces no permitamos que este tipo de cosas vuelvan a suceder. Profesor Néstor Luis Garrido. Yo complemento lo que estaba diciendo mi compañero aquí, Alberto Moyosef. Yo creo que lo que podemos aprender de los justos de las naciones es que hay que hacer lo correcto a pesar del miedo. Gracias. Andrea. Bueno, primero, para ser ahora en nuestras actividades, siempre nos pueden contactar por nuestras redes sociales, ya que podemos llevar nuestras actividades a colegios y universidades, donde cualquier persona nos puede contactar. Y para finalizar mi punto, yo diría que para hacer las cosas buenas solo hace falta una sola persona, y esas personas somos nosotros mismos. Señora Fátima Fariña. Señor Gabriel, prepárese, dejamos lo mejor para lo último. Bueno, primero las gracias a todos por la asistencia, de invitarlos no solamente al acto central que se va a estar llevando el 27 de enero y a la gira cultural que se va a estar llevando posteriormente al acto central, sino también a las diversas actividades que vamos a estar realizando durante todo el año. Muy agradecidos por nuestras actividades. Señor Gabriel Ordaz, nuestro anfitrión, nuestro amable anfitrión del día de hoy, díganos. Cuando ustedes me contactaron que mencioné que no podía creer que íbamos a hacer ese acto central, yo mencioné en mi participación hace unos minutos que están muy de moda algunos valores, antivalores, no sé cómo llamarlo, discriminación, intolerancia, desesperanza, están muy de moda hablar de eso. Pongamos de moda lo contrario, hablemos de esperanza, hablemos de valores, hablemos de valentía moral, hablemos de hacer lo correcto, hablemos de hacer que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Sean parte de esto. Así que le damos un fuerte aplauso y damos por cerrada la rueda de prensa.